Hola y bienvenidos a la historia de Roma. Capítulo 23. La Primera Guerra Púnica. La Primera Guerra Púnica había comenzado. 25 años antes de ello, el rey de Siracusa había contratado unos mercenarios mamertinos para defenderse de los cartagineses. Cuando murió, los mercenarios decidieron apoderarse de la ciudad de Mesana y convertirse en bandoleros. Aunque arrebataron Mesana a los cartagineses, se dedicaron a expoliar a los griegos, y cuando el nuevo rey de Siracusa, Hierón II, reunió un ejército para restablecer el orden, los mamertinos pidieron ayuda a los cartagineses. Pronto se dieron cuenta de que el acuerdo no era satisfactorio e invitaron a los romanos para ayudarles. Los romanos habían recuperado recientemente una de sus ciudades, Resium, de una banda similar de aventureros a los que consideraban tan reprobables que los habían llevado a Roma para ejecutarlos públicamente. Pero a pesar de ello, aceptaron la invitación de los mamertinos y ocuparon Mesana. Mesana significaba poner un pie en Sicilia y asegurar el estrecho, y todo esto antes de que cartagineses o griegos pudieran impedirlo. La tentación era demasiado grande y superó claramente cualquier otra consideración moral. En el año 264 a.C., Roma envió a Sicilia a uno de sus cónsules, Apio Claudio Caudex, junto con 2 legiones. La misión era asegurar rápidamente la ciudad de Mesana y luego tomar todo el territorio que pudieran. Claudio, que había sido un firme partidario de invadir Sicilia, se relamía pensando en las riquezas y la gloria que iba a ganar. Nada más llegar a Sicilia, Claudio se puso inmediatamente a fortificar su posición, porque, a pesar de sus pretensiones de victoria fácil, sabía que los siracusanos, que controlaban el cuadrante sureste de la isla, y los cartagineses, que controlaban la mitad occidental, no iban a dejar que Roma se metiera en su territorio sin luchar. No tuvo que esperar mucho para conocer la reacción de las 2 principales potencias establecidas en la isla. Al enterarse de que los romanos habían llegado a Sicilia, Cartago firmó inmediatamente un tratado de paz con Hierón II, el rey de Siracusa, e iniciaron un esfuerzo conjunto para desalojar a los intrusos. Hierón envió su ejército al norte, y los cartagineses marcharon hacia el este desde sus fortalezas de la parte occidental de la isla. Se reunieron en Mesana y se prepararon para sitiar la ciudad. Claudio era superado en número por los 2 ejércitos, pero mientras observaba a sus oponentes montar sus campamentos, era evidente que aún no habían coordinado sus ejércitos. Aprovechando la iniciativa, Claudio marchó y atacó primero las fuerzas de Hierón II, a las que consiguió expulsar. En realidad, el de Siracusa no tenía ningún incentivo para oponer una dura resistencia a los romanos. Al fin y al cabo, aunque se había aliado circunstancialmente con Cartago, este era su más acérrimo enemigo, y en el fondo prefería que cartagineses y romanos se desgastasen mutuamente a resistir lo peor de la ofensiva romana. La rapidez de la derrota de Hierón permitió a Claudio maniobrar con su ejército y atacar inmediatamente a los cartagineses. En el primer enfrentamiento importante entre las 2 potencias, Roma se impuso ante los desprevenidos cartagineses, que se vieron obligados a retroceder. Aunque, al igual que los siracusanos, lo hicieron de manera ordenada y sin sufrir excesivas bajas. Tras las batallas, los victoriosos romanos continuaron marchando hacia el sur, hasta las afueras de Siracusa. Claudio sabía que era esencial neutralizar a la poderosa ciudad-estado griega, y tras la mala actuación de Hierón II fuera de Mesana, confiaba en poder asustar al rey para que firmara un tratado de paz, asegurando al menos su neutralidad en la lucha que seguramente se avecinaba contra los cartagineses. Con esta estrategia en mente, Claudio comenzó a preparar el asedio de Siracusa, pero tanto romanos como siracusanos sabían que esto no era posible. Apenas 2 legiones sin apoyo naval no eran para nada suficientes como para tomar una ciudad tan fuerte como Siracusa. Y aunque Hierón II no tenía ningún deseo real de luchar contra los romanos, todo lo contrario, querría aliarse con ellos contra los cartagineses. El rey de Siracusa no estaba dispuesto a capitular ante unos pocos miles de soldados que ni siquiera estaban preparados para aguantar el invierno. Así que Hierón II se limitó a permanecer en su ciudad totalmente seguro y se negó a negociar, esperando a que los romanos se retiraran. Efectivamente, sabiendo que las legiones eran vulnerables a la intemperie o a un ataque cartaginés, el decepcionado Claudio se vio obligado a marchar con sus 2 legiones de vuelta a Mesana, donde permanecieron todo el invierno. Al año siguiente, el 263 a.C.,
los romanos decidieron tomarse en serio la invasión de Sicilia. Los éxitos de Claudio del año anterior habían animado al Senado, y esta vez decidió enviar al ejército completo, 4 legiones con los 2 cónsules del año. Al ver llegar al gran ejército romano, muchas ciudades decidieron pasarse al bando romano, y Herón II de Siracusa no fue una excepción. En efecto, el rey fue calculador, y pensó que los romanos tenían más opciones de acabar imponiéndose a los cartagineses que al revés. Así que envió una embajada a los cónsules romanos en busca de un tratado de paz. Se comprometía a devolver a los prisioneros romanos sin que le pagasen ningún rescate. Al contrario, él pagaría a los romanos la suma de 100 talentos de plata. Con esto, Herón se ganó la alianza y amistad de los romanos. Les ayudó en tiempos de necesidad y les proporcionó suministros cuando lo necesitaron. A cambio, la ciudad de Siracusa fue respetada por los romanos, y Herón II pudo reinar tranquilamente hasta el fin de sus días. La alianza entre Siracusa y Roma duraría 50 años, hasta la muerte del anciano rey en el 215 a.C., y resultó decisiva durante la Primera Guerra Púnica. Los cartagineses, al ver que Siracusa se había convertido en una ciudad enemiga, llegaron a la conclusión de que debían reforzarse en Sicilia. Reclutaron un gran número de mercenarios, especialmente íberos y galos, y comenzaron a prepararse para la guerra en Agrigento, una ciudad en la costa suroccidental de la isla. En el 262 a.C., 2 nuevos cónsules llegaron con la intención de terminar la guerra lo antes posible. Un enfrentamiento en Agrigento que quitase a los cartagineses cualquier gana de resistir la ocupación romana de la isla. 4 legiones romanas asediaron completamente Agrigento y se dedicaron a recoger el abundante trigo de los campos que rodeaban la ciudad. Esta vez, ellos estarían perfectamente pertrechados, al contrario que sus enemigos. Al ver al ejército romano disperso por los trigales, los cartagineses aprovecharon para hacer una salida. Reunieron a su ejército, cargaron contra el debilitado campamento romano. En esta ocasión, la gran disciplina romana de la que hablamos en el episodio 14 se probó de nuevo vital. Ante un potente ejército enemigo, lo natural habría sido que los pocos centinelas que quedaban en el campamento huyeran despavoridos, pero todos sabían que el castigo por abandonar su puesto era la muerte. Así pues, decidieron resistir hasta el final, y aunque tuvieron muchas bajas, esto dio tiempo a que el resto del ejército romano se reagrupase y amenazase con rodear a los cartagineses, que tuvieron que huir hasta Agrigento. Tras esto, ambos bandos fueron mucho más precavidos, y los romanos cavaron un gran foso alrededor de la ciudad para evitar salidas de los cartagineses. Y además, cavaron otro gran foso hacia el exterior, para impedir que cualquier fuerza de socorro acudiera en ayuda de Agrigento. El asedio de Agrigento fue la primera oportunidad para que la nueva amistad romana con Herón diera sus frutos. El rey de Siracusa no reparó en gastos para mantener bien abastecido al ejército romano, atrapado ahora entre sus 2 fosos. Al cabo de 5 meses, la situación era completamente distinta en ambos bandos. Los romanos estaban perfectamente, mientras que el hambre comenzaba a hacer estragos entre los cartagineses, hacinados como estaban en Agrigento. Desesperados, pidieron ayuda a la capital, y un ejército cartaginés con hasta 50 elefantes desembarcó en Sicilia para cortar las rutas de suministro romanas y sitiarles a su vez. 2 meses después, los romanos comenzaban a pasarlo mal, y el hambre y las enfermedades se extendían por sus campamentos. Pero la situación dentro de Agrigento era desesperada. Tras 7 meses de asedio, en el ejército cartaginés no eran pocos los que o morían o se pasaban al bando enemigo. En una situación tan desesperada, la única solución era enfrentarse a los romanos en campo abierto. La batalla duró todo el día, pero al final, la experiencia y la disciplina de los soldados romanos resultaron decisivas, y el ejército mercenario cartaginés fue derrotado y tuvo que volver a Agrigento. Tras el combate, los romanos recogieron mucho botín, incluidos algunos elefantes cartagineses, y con la euforia del éxito descuidaron un poco sus guardias nocturnas. El ejército cartaginés, atrapado en Agrigento, ideó una última estratagema para salvar la vida. Aprovechando la guardia baja de los romanos, rellenaron los fosos con paja y huyeron de la ciudad por la noche. No fue hasta la mañana que las legiones romanas se dieron cuenta de la huida. Ahora tenían 2 opciones: o perseguir al derrotado ejército cartaginés
o aprovechar para saquear la ahora indefensa ciudad de Agrigento. Ciudad que habían pasado 7 agónicos meses rodeando. En su afán de saqueo se desató el infierno, y no se hizo distinción entre civiles y combatientes. Mujeres y niños fueron masacrados junto con los hombres, y la ciudad fue despojada de todas sus riquezas. Los comandantes, tanto se aprobaban el horror como si no, lo justificaron a posteriori con el consabido estribillo de que necesitaban hacer de Agrigento un ejemplo para enseñar a otras ciudades aliadas cartaginesas una lección sobre la resistencia a Roma. Sin embargo, la única lección que aprendieron las ciudades aliadas cartaginesas fue que los romanos eran unos bárbaros sádicos a los que había que resistir a toda costa si querían conservar sus propiedades o su estilo de vida. Una victoria más humana podría haber convencido al resto de Sicilia de que no tenían nada que temer de los romanos, que, como en Siracusa, eran unos amos más amables que los cartagineses. Pero sucedió lo contrario, lo que complicó muchísimo el resto de la invasión de Sicilia. Sin embargo, el saqueo de Agrigento fue un éxito político en Roma. Hasta el momento, el Senado había aprobado a regañadientes la invasión de Sicilia, y su único objetivo era rescatar a los mamertinos y aprovechar para poner un pie en la isla. Las riquezas que llegaron a Roma tras saquear Agrigento animaron a los senadores a exigir mucho más que lo inicialmente planeado. Ahora, Roma quería expulsar por completo y definitivamente a los cartagineses de Sicilia y proclamar esa tierra como exclusivamente suya. Tras tomar Agrigento, los romanos controlaban ya 2/3 de Sicilia, pero las fortalezas cartaginesas de la costa occidental eran inexpugnables. Sus murallas eran casi imposibles de franquear y ningún asedio prolongado podría funcionar mientras que las ciudades pudieran abastecerse desde el mar. Era la misma situación de empate que se dio durante la guerra del Peloponeso. Los espartanos no podían ser vencidos en tierra y los atenienses dominaban el agua. Durante 30 años, ninguno de los dos bandos se arriesgó a una derrota total, desafiando al otro en su propio campo. Pero finalmente, los espartanos decidieron construir una armada para plantar cara a los atenienses en 2 frentes a la vez. Al final, una victoria decisiva espartana en el mar puso fin a la larga guerra y a la hegemonía ateniense entre las polis griegas. De igual manera, en la primera guerra púnica, los romanos dominaban en tierra y los cartagineses controlaban el mar. Así que, con la confianza y audacia típicas de los romanos, decidieron seguir el ejemplo espartano y llevar la lucha al terreno ajeno. El problema era que los romanos nunca habían hecho barcos. Para cruzar el estrecho de Mesana se habían servido de barcos de sus aliados, pero ninguno de estos, ni siquiera los tarentinos, tenían la tecnología para construir los imponentes quinquirremes, la nave insignia de los cartagineses. Por suerte para los romanos, la primera vez que Apio Claudio había cruzado a Mesana, un quinquerreme cartaginés intentó asaltar a los romanos, cargando con demasiada agresividad y encallando. Los ingenieros romanos estudiaron el barco, y en el 261 a.C., el Senado, decidido a dar el salto a un mundo del que no sabían nada, ordenó construir una flota basada en el diseño cartaginés. En apenas 2 meses, Roma construyó 20 trirremes y 100 quinquerremes. Ambas son naves de 3 y 5 puentes e hileras de remos respectivamente, siendo las primeras más rápidas y maniobrables y las segundas más sólidas. En total, los 120 barcos de la primera flota romana necesitaban 30.000 tripulantes, unos soldados que lógicamente nunca habían ejercido como marineros. Durante la construcción de las naves, los soldados entrenaban técnicas de remos sentados en las playas italianas, de manera que apenas se terminó la construcción de los barcos, los romanos consideraron que estaban listos para el combate. 2 cosas asombran de esta historia. En primer lugar, la increíble ingeniería y capacidad de producción romana, que a partir tan solo de los restos destrozados de un barco cartaginés, fueron capaces de construir una flota entera en tan solo 2 meses. En segundo lugar, el increíble optimismo de los romanos. Sin apenas experiencia naval y con un mínimo entrenamiento, se disponían a retar a la mayor potencia marítima de la época en su propio terreno. La nueva flota romana necesitaba un almirante, y para ello se nombró a Cneo Cornelio Escipión, uno de los cónsules del año 260 a.C. No es el famoso Publio Cornelio Escipión Africanus, sino su tío abuelo.
Escipión ordenó a la flota dirigirse al estrecho de Mesana, mientras que él se adelantaba con una escuadra de 17 naves para asegurarse de que no había presencia cartaginesa en la zona. Ansioso por probar la nueva arma, no quiso desaprovechar la posibilidad de atacar una pequeña ciudad costera mientras esperaba el resto de la flota. Mientras tanto, los cartagineses habían oído rumores de que los romanos estaban construyendo una armada y enviaron una escuadra de 20 barcos a observar este insólito hecho. Observaron divertidos cómo Escipión conducía tontamente sus 17 naves a un puerto en el que los cartagineses podían atraparlo fácilmente. En cuanto cayó la noche, ejecutaron exactamente ese plan. Y no fue hasta la mañana cuando Escipión se dio cuenta de que su pequeña flota estaba rodeada por una fuerza cartaginesa mucho mayor. A medida que los cartagineses avanzaban, los noveles marineros romanos iban perdiendo los nervios y abandonaron los barcos. Los 17 barcos se perdieron y el propio Escipión cayó prisionero. Esta metedura de pata le valió a Escipión el famoso apodo de Asina, que se traduce literalmente como el asno. Escipión Asina, como ahora le recuerda la historia, acabaría siendo entregado en un intercambio de prisioneros y pudo reanudar su carrera, pero siempre será recordado por haber dirigido la primera batalla naval de Roma y, en consecuencia, el primer desastre naval de Roma. Al colega consular de Escipión Asina, sin embargo, le fue mucho mejor. El comandante naval cartaginés, confiando en la nula habilidad naval romana, se dirigió en busca del resto de la flota romana. Sin embargo, esta vez eran los romanos quienes tenían la superioridad numérica y los cartagineses los que estaban rodeados. Los cartagineses perdieron un gran número de naves y su comandante tuvo suerte de escapar con vida. Las dos pequeñas escaramuzas, romanos y cartagineses, habían empatado a 1 y estaban preparados para enfrentarse en una gran batalla naval. Los cartagineses enviaron al encuentro de los romanos 130 barcos, entre trirremes, quinquerremes y hasta un heptarreme que había sido propiedad del rey Pirro. A cambio, los romanos contaban con 103 naves, es decir, las 120 que habían construido, menos las 17 que perdió Escipión Asina. Se encontraron frente a la costa de Milas, una pequeña ciudad al noreste de Sicilia. De nuevo, los cartagineses, esta vez superiores en número, confiaban en su superior habilidad y no se molestaron en adoptar ninguna formación de guerra, sino que se lanzaron en masa contra los barcos enemigos. Los romanos, sin embargo, tenían un arma secreta. Los romanos sabían que no estaban a la altura de los cartagineses en términos de habilidad náutica, así que idearon una forma de obviar la ventaja enemiga y convertir la batalla en una lucha de infantería, pero en el mar. La táctica habitual de las antiguas batallas navales era el sutil y refinado arte de la embestida. Los barcos intentaban embestir con sus proas blindadas contra el costado de los navíos enemigos, y al chocar, esperaban producir fisuras que provocasen el hundimiento del barco rival. Los romanos carecían de la habilidad necesaria para maniobrar a este nivel, por lo que desarrollaron un dispositivo llamado corbus, que funcionaba como un estrecho puente levadizo. Cada barco romano tenía un gran artilugio instalado en la proa. Un mástil de unos 7 metros, operado con poleas, capaz de subir y bajar un puente levadizo que permitiese el abordaje de los barcos enemigos. Además, en su parte inferior, este puente levadizo poseía un gran pincho metálico que no permitía la huida del barco rival. Cuando los romanos se acercaban lo suficiente a un navío enemigo, dejaban caer el corbus, que se estrellaba contra la cubierta enemiga y sujetaba el barco. Entonces, los soldados romanos cruzaban el puente, subían al otro barco y luchaban cuerpo a cuerpo contra los marineros cartagineses. Este era el tipo de lucha en el que los romanos sobresalían. En la batalla de Milas, los corvi se utilizaron con gran efectividad. Los romanos tomaron a los cartagineses completamente por sorpresa. Una incursión inicial de 30 barcos cartagineses fue alcanzada y sus tripulaciones masacradas. El resto de la flota cartaginesa que les pisaba los talones vio lo que le ocurría al grupo de cabeza e intentó darse la vuelta, pero en la huida otros 20 fueron alcanzados de todos modos. Así de fácil, los cartagineses habían perdido más de un tercio de su flota antes de poder huir. Sin embargo, el corbus nunca volvió a ser tan eficaz,
ya que los cartagineses aprendieron rápidamente a evitar la trampa. Una vez que el arma secreta dejó de serlo, su eficacia desapareció, pero al menos dejó su huella en la historia, dando a los romanos su primera gran victoria naval. Tras la batalla de Milas, los cartagineses supieron que ya no podían confiar en la inexperiencia marítima romana. Durante los 4 años siguientes, la Primera Guerra Púnica se empantanó en una serie de batallas intermitentes e indecisas en tierra y mar. Los romanos desviaron fuerzas de Sicilia en un intento de desalojar a los cartagineses de Córcega y Cerdeña, que utilizaban como bases para hostigar la costa italiana. Roma no llevó a cabo ninguna ofensiva importante contra los bastiones cartagineses de la costa occidental de Sicilia, y los cartagineses luchaban por mantener las posesiones que podían, incapaces de reunir una fuerza lo suficientemente grande como para acabar con la presencia romana en la isla. Sin embargo, en el año 255 a.C., el Senado decidió que su confusa e incoherente estrategia de tener fuerzas repartidas por varias islas prolongaría la guerra para siempre, e inició una estrategia mucho más audaz que cambiaría toda la dinámica de la guerra. Invadirían el norte de África. En el próximo episodio veremos la continuación de la Primera Guerra Púnica, incluyendo la Batalla del Cabo Ecnomo, la segunda mayor batalla naval de la historia, y por supuesto, el primer desembarco romano en el continente africano.